voy a agradecer a los participantes que se van uniendo, porque hay muchos que, como decíamos recién con la licenciada Perret, nos siguen los miércoles y hay otros que dependen de la temática. Estos Ateneos, como te comentaba recién Natalia, se quedan grabados, quedan a disposición, o sea que se pueden ver en forma diferida. Es nuestro Ateneo número 20. El tema es vacunas para la prevención COVID, estado actual y perspectiva. Y antes de presentarla a Natalia en forma formal, la voy a presentar en forma informal, porque yo la conozco desde hace mucho tiempo. Nos hemos tenido la oportunidad de compartir la residencia de infectología en el Hospital Fernández, y en ese contexto, Natalia, en relación a nosotros, digamos, ha cumplido varios roles. Ha sido compañera, maestra en algunos momentos, en muchos momentos. Hemos estudiado juntas en el bar. Y bueno, Venimos juntos. y lo más importante, y hasta el día de hoy, que es mi amiga. Así que yo le quiero agradecer porque ella generosamente, cuando le hemos propuesto que dé esta charla, nos dijo que sí, así de primera instancia. Nos acomodamos un poco las fechas hasta que encontramos una que pudiera ser. Y bueno, y seguramente nos va a ayudar a comprender muchos aspectos de este tema que todo el mundo está tan ansioso. Y ahora vamos a la presentación formal de Natalia. Ella es médica infectóloga, es investigadora adjunta del CONICET, del Instituto INSBIRG, docente de la Facultad de Medicina de la UBA y secretaria de la Comisión de Hepatitis de SADE. Bueno, Nati, muchas Bueno, gracias en nombre nuestro, de Norma y mío, que organizamos estos Ateneos, y en nombre del Ministerio y de todos los que se unen. Te dejamos ahí para que compartas. muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Claramente Silvia, coincido, es una gran amiga. Y hemos rendido juntas el final de Infecto, así que han sido muchos años. Nos conocemos desde antes de tener hijos. Bueno, ahí empiezo a compartir la presentación. Em, es- se ve bien, ¿no? ¿Sí? Sí, se Perfecto. ve bien, se ve bien. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de cuál es el estado actual y cuáles son las perspectivas que tenemos en el tema de vacunas para prevenir la enfermedad producida por SARS-CoV-2, el COVID-19. Em, Vamos a hablar de algunos temas. Uy, esperen que no puedo pasar. Los contenidos que digamos que voy a intentar abordar en esta charla son cuáles son las plataformas vacunales que tenemos en este momento para las distintas vacunas que están disponibles y las que están en desarrollo, cuáles son las nuevas vacunas que se vienen, qué efectividad tienen las vacunas que tenemos disponibles en el momento contra las diferentes variantes de este virus. ¿Qué pasa con la vacunación en niños, niñas y adolescentes, en embarazadas? Y dos temas que cada vez se está hablando más, que es lo que es la vacunación heteróloga y lo que es la vacunación híbrida, que más adelante les voy a explicar. Bueno, como todos sabemos, como esta es una cuestión básica, tal vez hay algunos puntos que son muy básicos, pero bueno, me habían dicho que la audiencia es heterogénea, entonces está bueno reforzar algunos de ellos. Sabemos que para la vacuna tenemos siempre el antígeno, que va a estar acompañado de algún adyuvante que va a digamos, promover el desarrollo de la respuesta inmune. Ese adyuvante puede ser propio del microorganismo que esté involucrado o ser adyuvantes exógenos que potencien la actividad o la respuesta ante lo que estamos inyectando. Pero en el contexto de lo que son las vacunas para COVID-19 también se ha agregado la información genética para sintetizar el antígeno, que las propias células del individuo sean las que sinteticen estos antígenos contra los que se va a generar la respuesta inmune. ¿Cuáles son entonces las plataformas que tenemos actualmente para las vacunas que están en uso y las que se están desarrollando? Tenemos algunas que eran conocidas, como lo que son las vacunas inactivadas, en donde el virus está muerto por distintos mecanismos físico-químicos y lo que se produce es una reacción hacia este microorganismo contra sus distintas proteínas. Tenemos ya mucha experiencia en estas vacunas, la vacuna de hepatitis A es uno de los ejemplos. Después están las vacunas a virus vivos y atenuados, que esa no hay ninguna en uso en este momento, pero que sí están en estudio y las conocemos, la triple viral, la de fiebre amarilla, la de varicela. Después también tenemos las vacunas a ADN,
en las cuales directamente se introduce en el organismo ADN de lo que queremos, de aquella proteína que queremos sintetizar, que obviamente va a tener que pasar de ADN a ARN y después a proteínas. Actualmente, de estas vacunas con base a ADN hay en desarrollo, pero hay ninguna en uso. Las que se están, también tenemos, perdón, las vacunas con proteínas recombinantes, que un ejemplo clásico es el de las vacunas de hepatitis B, en donde directamente se inyecta la proteína contra la que queremos generar la respuesta inmune, que estas, si bien no hay ninguna que esté en uso actual, en muy poco tiempo seguramente ya las vamos a tener disponibles. Finalmente, tenemos dos tipos de vacunas que son las que más hemos estado escuchando y estamos hablando en el último tiempo, que es las vacunas a ARN, en la cual es muy similar el proceso a la que mencioné de ADN, pero directamente se incorpora al organismo de la persona vacunada el ARN contra el cual se quiere, digamos, que va a codificar para la proteína contra la que queremos que se genere la respuesta inmune. Y de estas vacunas, hasta el momento, es las primeras vacunas que están autorizadas para su uso. Si bien hay mucho estudio previo de muchísimos años previos que se vienen investigando la inmunización para distintos microorganismos con este tipo de vacunas, esta es la primera vez que realmente están en uso. Y las de vectores virales, en las cuales se utilizan virus replicativos o no replicativos que tengan en su material genético la información contra la proteína que queremos generar la respuesta. Estas sí ya tenemos, si bien hay muchas, por ejemplo, la vacuna de Mosaico está utilizando esta misma plataforma, que es una vacuna que se está utilizando, que se está estudiando para la infección por VIH, y ya hay una autorizada que es para prevenir la infección por ébola. ¿Cuáles son las que tenemos autorizadas en este momento? Ya sé que esta se ve chiquita, pero son las vacunas de las que venimos hablando, y quería ponerlas todas en una misma. La primera, que sabemos que una de las que más se menciona es la vacuna de Pfizer, que yo aprendí hace poco que su nombre comercial es Comirnaty. Es una vacuna a ARN mensajero. Después, siguiendo la misma plataforma, está la vacuna Moderna. Estas dos vacunas vamos a hablar ahora de la efectividad de las mismas, pero es muy alta. Cuando pasamos a las vacunas aprobadas, autorizadas para su uso, vieron que hay una diferencia entre lo que es autorizada y aprobada. Ahora están todas autorizadas para su uso de emergencia. Tenemos la vacuna de AstraZeneca, que utiliza un vector viral no replicativo, que es un adenovirus de chimpancé. Después tenemos la vacuna de Johnson Johnson, que también utiliza un adenovirus no replicativo, que este es el adenovirus 26, que lo comparte con la vacuna Sputnik. La diferencia con la vacuna Sputnik es que Sputnik son 2 dosis, la de Johnson Johnson es la única vacuna por ahora que es una única dosis, y la diferencia también con la vacuna del Instituto Gamaleya es que la segunda dosis de la Sputnik es con otro tipo de adenovirus, que es el adenovirus 5, que está incluido en la vacuna CanSino, ¿sí? Después tenemos, que también es una que se está probando para una dosis. Después tenemos las vacunas a virus inactivado, como la vacuna también muy conocida en nuestro país, porque está en uso en nuestro país, que es la Sinopharm, y la vacuna CoronaVac. Las que tenemos disponibles en nuestro país, sabemos que es la AstraZeneca, que tienen, algunas que recibimos son directamente de las producidas por AstraZeneca, y otras por otro laboratorio que se llama Covishield, la vacuna que recibimos, la Sputnik V, la CanSino, porque está en estudios clínicos, y la Sinopharm, que la podemos recibir también en lo que es la campaña de vacunación. Bueno, cuando vamos un poquito más a lo que son las distintas plataformas, tenemos las plataformas que incluyen todo lo que son los virus inactivados o virus atenuado, en donde sabemos que el virus va a ingresar, va a ser endocitado, va a ser incorporado por las células presentadoras de antígeno, que van a permitir la presentación a los linfocitos T, que también van a interaccionar con los linfocitos B, generando los dos tipos principales de respuesta, que son los anticuerpos y la inmunidad celular específica. Los anticuerpos, no solamente porque muchas veces nos preguntan el tema de las células T, la inmunidad celular específica, obviamente, generalmente lo que estamos hablando es de linfocitos T CD8 que tienen capacidad citotóxica, pero también van a verse linfocitos T CD4 de memoria, y van a haber linfocitos B de memoria. Estos linfocitos B de memoria
van a ir produciendo, digamos, van a generar la maduración con el tiempo de los anticuerpos y tal vez el nivel de anticuerpos puede caer con el tiempo, pero son anticuerpos mucho más afines, donde la afinidad va madurando. Y además sabemos que aunque desaparezcan en general en muchas de las, digamos, de la inmunidad generada por infecciones o por vacunas, aunque desaparezcan los anticuerpos, estas células B de memoria ante la nueva exposición con el antígeno van a generar rápidamente anticuerpos. Esto va a suceder con cualquiera de los esquemas y plataformas de vacunación que utilicemos. Bueno, esto les mencionaba primero lo que eran los virus inactivados. Después, y eso es también cuando inyectamos lo que son subunidades proteicas, que es muy similar a lo que son las partículas virales similares a virus, lo que se llama VLP, que saben que hay un estudio, o tal vez escuchan hablar, que hay un estudio de una compañía canadiense que está intentando, que va a realizarlo ahora con este tipo de plataforma de vacunas. Y en este caso, directamente se producen las proteínas, entran en contacto con las células presentadoras de antígeno y se produce el mismo proceso que les mencioné recién. En cuanto a lo que son las vacunas de ADN o ARN, estas vacunas están envueltas en una capa lipídica que les permite el ingreso a la célula. Una vez que ingresa a la célula, se dirige al núcleo, en el núcleo se produce o el pasaje de ADN a ARN, si es un caso de una vacuna de ADN, y después la producción de la proteína, que después va a ser expuesta en la membrana, o esas células van a ser endocitadas por las células presentadoras de antígenos, va a seguir todo el camino de la respuesta inmune, o si es una vacuna de ARN, directamente se va a producir la proteína. En el caso de las vacunas ADN, además de digamos, ingreso a las células a través de lo que son el componente lipídico, también existe lo que es la electroporación, que es directamente ingresar el material a la célula, que eso obviamente no está en uso porque además no hay vacunas ADN en este momento disponibles. En cuanto a lo que son las vacunas con vectores virales, les hablé que podía ser a un vector viral replicativo, como podría ser una vacuna a base de sarampión atenuado, o lo que tenemos disponible, que son los vectores virales no replicativos. Estos vectores virales tienen dos mecanismos. Uno, van a ingresar a alguna célula, en donde va a pasar lo mismo que pasa con las vacunas de ADN y ARN, o también pueden directamente ser endocitadas por las células dendríticas y producir la presentación antigénica. No está muy claro todavía exactamente a qué células ingresa, pero hay distintas hipótesis y distintos modelos experimentales para explicar a qué células ingresan. Bueno, tengo un problema con pasar las diapositivas. Esperen. A veces lo que pasa es que demora, ¿no? Vos la Ah, pasás y tiene un delay, tiene una demora ahí hasta que se ve. sí, No sé si pero es eso lo que te está pasando. a ver, ahí. Bueno, esto es para explicar, digamos, es lo mismo que les acabo de explicar. Ven que lo mismo va a suceder con los virus inactivados o virus atenuados, que va a ser expuestos a las células presentadoras de antígeno, que después van a desencadenar todo lo que es la respuesta celular, la respuesta humoral y celular específica. Hay una cosa muy importante que es cuando ingresan, y ahí es donde juegan un papel muy trascendental los adyuvantes. En ese momento se tiene que desencadenar una respuesta innata. La respuesta innata no es que es totalmente indiferente a la generación de la respuesta a las vacunas, porque es lo que permite que las demás células del sistema inmune concurran al lugar de donde está el antígeno para poder desarrollar la respuesta específica. Acá nuevamente vemos lo que son los modelos de vectores virales, replicativos o no replicativos, que van a ingresar a una célula o a la célula dendrítica, pero que tienen que estar en algún hospedador celular del humano para poder producir la traducción del ARN a la proteína. Como ustedes ven, una cosa importante que se ha discutido mucho es qué pasa si el ARN, primero es ARN, no puede integrarse el ARN al ADN humano. Porque para lograr, por ejemplo, que pasas, tiene que tener una transcriptasa reversa que lleve de ARN a ADN y además una integrasa que permita que se integre. Ninguna de estas cosas son partes o componentes de los vectores virales, así que es imposible que eso suceda. Nuevamente,
lo que mencionábamos antes, el otro es con el vector viral que tiene el material genético, esto es directamente la incorporación en la célula del ADN o el ARN que codifique para la proteína contra la que queremos generar respuesta. Con lo que hablamos de las subunidades proteicas o las pseudopartículas virales, que van a directamente tener la proteína contra la que se va a desarrollar la respuesta humoral o celular específica. Bueno, sabiendo cuáles son las plataformas, cuáles son las vacunas que tenemos disponibles, veamos un poco cuál es la eficacia que tenemos con estas vacunas. Si uno compara con las vacunas que normalmente utilizamos, sabemos que la efectividad contra lo que es la vacuna, por ejemplo, para el sarampión es más o menos del 97%, para la polio es del 99%, pero si vamos a otras vacunas que utilizamos para enfermedades respiratorias, como la vacuna de la influenza, vemos que cuando nos va bien es del 60%, y que esta eficacia, perdón, puede estar afectada por distintos factores como la edad, comorbilidades. Bueno, esto mismo sucede que la edad o comorbilidades pueden afectar la respuesta también en las vacunas contra COVID-19. Vemos, sin embargo, que tenemos una muy buena eficacia en lo que son las vacunas de la AstraZeneca, tiene alrededor del 70%, Sinopharm cercana al 80%, o depende de las series que uno estudia, más cerca del 70%, Sputnik reportó 92%, Moderna 94% y Pfizer 95%. Si vamos a las otras vacunas que también van a estar disponibles en nuestro país, o en el mundo, vemos que CoronaVac fue la que menos eficacia tuvo, que fue del 50%. La eficacia se midió en la posibilidad de enfermarse, o sea, de adquirir la infección. Cuando uno le evalúa una eficacia con respecto a evitar un cuadro grave de COVID-19, la eficacia fue mucho mayor, cercana al 90%. CanSino también tiene una eficacia del 66%, Covaxin, que es una vacuna de la que se está hablando, que es de un laboratorio de la India, al menos hay un contrato con la provincia de Buenos Aires para adquirir millones de estas vacunas, es cercana al 80%, y Novavax, que ahora la voy a mencionar, que es una vacuna a partículas proteicas, tiene también cercana al 90%. Un punto que es importante remarcar es que cuando hablamos de eficacia, hablamos de cuáles fueron los datos para prevenir la infección o prevenir la enfermedad en los ensayos clínicos. Eso es a lo que se refiere la eficacia. Y cuando hablamos de la efectividad, hablamos de qué pasa en la vida real, ¿sí? Acá vemos la situación en distintos países donde ya las campañas de vacunación están muy avanzadas, con un alto porcentaje de la población vacunada. Vemos, por ejemplo, en Israel, en naranja, lo que van a ver es lo que sucedió antes de la vacunación. Y en celeste, lo que sucedió después de la vacunación. Y ven, como en los grupos que se vacunaron inicialmente, fue dramática la caída en los nuevos casos. Lo mismo podemos ver en el Reino Unido, donde podemos ver que hubo una caída, sobre todo en los individuos más añosos, que fueron los que inicialmente se empezó a vacunar. Entonces, es por eso que todos los impactos se ven mucho más en lo que es la población más añosa. Probablemente con la incorporación de la vacuna a las poblaciones más jóvenes, esto también se va a ir viendo a medida que pase el tiempo. Y por último, acá tenemos lo que sucede en Estados Unidos. En la línea roja ven cómo era la incidencia acumulada en las personas no vacunadas y cómo es mucho menor en las personas que han sido vacunadas. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Cuál es la efectividad en Argentina? Bueno, los datos estos tienen que ser actualizados. Los últimos que encontré y que están reportados son los de abril, en donde se veía que menos del 0,2% de las personas vacunadas habían contraído COVID. Habían desarrollado COVID-19, o sea, contraído la infección por SARS-CoV-2. Hasta ese momento no había muertes en personas que hubiesen recibido 2 dosis ni cuadros graves. Sabemos que hay algunos reportes muy esporádicos de personas que han fallecido aún con las 2 dosis, muchas de ellas que tenían factores de riesgo para un cuadro severo. Cuando vemos esta evaluación, es en relación a todas las vacunas que se habían aplicado en ese momento de distintos tipos, lo que era Sinopharm, Sputnik y AstraZeneca. Otro estudio que se presentó la semana pasada de la efectividad de la vacuna AstraZeneca en la provincia de Buenos Aires,
ve, es una evaluación con una sola dosis. Y ven que el número de fallecidos en los vacunados fue de 6 dentro de casi 50.000 personas vacunadas, que esto representa el 0,012% y que fue sustancialmente mayor en aquellos que no han sido vacunados. También sucedió lo mismo con lo que son las hospitalizaciones y los casos confirmados de infección. Bueno, si vamos a lo que son las vacunas en desarrollo. Como sé que tuvieron otro webinar de efectos adversos, todo ese tema que además sabemos que el efecto adverso que más nos preocupa y que más se ha hablado y que fue específicamente lo que desarrollaron en el webinar es el tromboembolismo secundario a la vacunación, principalmente con la de AstraZeneca y la vacuna de Johnson Johnson, que sabemos que es extremadamente frecuente y la incidencia se ve más en mujeres jóvenes. Pero bueno, como ya lo han desarrollado, no me pareció volverlo a hablar en esta charla. Vemos que dentro de lo que son las vacunas en desarrollo hay todavía un gran número de vacunas que se están desarrollando. Muchas están basadas en proteínas, que es lo que todavía no teníamos disponibles. Todavía hay también muchas compañías que están desarrollando vacunas a ARN y otras tantas a vectores virales no replicativos. Y algunos también incluyen lo que son los vectores replicativos. Porque una cosa que es importante pensar, ¿por qué si tenemos tanta experiencia con los virus, las vacunas a virus inactivado, por qué no se utilizó esa o por qué no se utilizó a virus atenuado? Porque la realidad es que la cantidad de virus que uno necesita para lograr eso es muy, muy grande, es muy difícil escalar la producción de estas vacunas. Entonces, es por eso que se buscaron distintas plataformas para intentarlo. Bueno, como ven, esta también que se ve poquito, pero es que son todas las que están más avanzadas. De ese número enorme que les acabo de mostrar, estas son las que más avanzadas están para la aprobación de su uso. Acá está la Covaxin, que si uno lo piensa realmente está aprobado su uso. Es más, hay 2 países de Latinoamérica que ya han aprobado su uso. Ahora hay algunos problemas con Brasil, que parece que va a demorar la adquisición, porque bueno, están evaluando ciertos problemas en la producción. La Novavax, que es la vacuna de la subunidad proteica, que está también muy pronta a ser aprobada. Y la CureVac, que es la que se ha hablado mucho, que es una vacuna de ARN mensajero, que había mucha esperanza con esta vacuna. Lo que se cree es que hay algunos problemas con esta es una vacuna que no necesita, o que se intentaba que no necesitase temperaturas tan extremas para mantenerse. Una cuestión muy importante con el ARN es que el ARN se degrada muy rápidamente y es por eso que se necesita esto, por ejemplo, la vacuna de Pfizer necesita una temperatura tan baja para ser conservada. Esta vacuna intentó no necesitar eso y parece que hubo algunos problemas en lo que es la degradación o la conservación del ARN y algunos nucleótidos que se utilizan dentro de este tipo de ARN mensajero que podrían haber afectado la efectividad de la vacuna y que ahora se está trabajando para mejorarla. Por otro lado, también es importante recalcar que la OMS pide como efectividad para que una vacuna pueda continuar o ser aprobada un 50% de efectividad. Por eso vemos que otras vacunas como la CoronaVac han logrado pasar a los procesos de aprobación. Hay otras vacunas que me pareció importante mencionarles porque seguramente han leído en los diarios que son vacunas que van a probablemente ser utilizadas en nuestro país y que además tienen de importante que son desarrolladas en Latinoamérica. Son las vacunas cubanas del Instituto Finlay de Vacunación, que se llaman Soberana 1, Soberana 2, Soberana Plus y la Abdala. Todas estas vacunas son a proteínas que tienen distintos adyuvantes. La Soberana 2, por ejemplo, tiene el toxoide tetánico, la 1 y la Plus el hidróxido de aluminio, igual que la Abdala. Estos son esquemas que se plantean de 3 dosis y que están alcanzando también con 3 dosis una eficacia de más del 80%. Bueno, para avanzar hacia el otro tema que íbamos a discutir en esta charla, es qué pasa en la vacunación con niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, sabemos que la enfermedad grave es infrecuente en esta población y que la mayoría de los niños, niñas que desarrollan una enfermedad grave presentan en general una condición médica subyacente. Sin embargo, también sabemos que cualquier edad son capaces de transmitir la infección por SARS-CoV-2. En cuanto a cuál sería
o la evidencia a favor del uso de las vacunas en niños todavía es escasa, lo cual para la OMS no le permite hacer una recomendación, es por eso que la OMS no recomienda la vacunación en esta población de menos de 16 años. Sí recomienda mantener todas las medidas, que obviamente las medidas no farmacológicas de salud pública, como el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de mascarilla, para evitar los contagios. También, pero sin embargo, a pesar de lo que recomienda la OMS, hay distintas organizaciones que han aprobado su uso, como es la FDA y la Unión Europea de Medicamentos, la Agencia Europea de Medicamentos, que ha permitido que ciertos países de Europa empiecen la vacunación a partir de los 12 años. Por otro lado, sabemos que en China, y la verdad que a pesar de muchísimos intentos no encontré publicaciones que demostrasen en base a qué tomaron la decisión de iniciar la vacuna, ya se está aplicando a niños mayores de 3 años. Y uno de los puntos muy importantes a tener en cuenta es que es importantísimo y sumamente relevante continuar la vacunación, el esquema de vacunación de la infancia que en muchos lugares se ha visto muy afectado por la pandemia. Si vamos a cuáles serían los datos que tenemos, los ensayos clínicos en pediatría, vemos que Pfizer nos presentó un comunicado de prensa en donde afirmaba que su vacuna es segura, que fue un estudio de fase 3 en niños y niñas de 12 a 15 años, reportó una eficacia en ese grupo del 100% con una muy robusta respuesta de anticuerpos. Moderna está llevando adelante un ensayo clínico en Canadá con una población de 5 a 11 años y va a iniciar un estudio con niños de 6 meses a 12 años. Janssen también tiene una fase, Johnson & Johnson, una fase 2 expandida que incluye a la población de 12 a 17 años y está planeando expandirla aún a niños más pequeños. AstraZeneca también inició en febrero un estudio en esta población, pero sin embargo está en pausa en el momento actual hasta que se termine de definir el riesgo de trombosis secundaria a esta vacuna. Novavax, la vacuna que hablamos de que es a partículas proteicas, también ha expandido a la población de 12 a 17 años y Sinopharm está en un estudio, va a empezar, más allá de que se está usando en China, un estudio en la Unión de Estados Árabes con niños entre 3 y 17 años. Y como les contaba antes de empezar la charla, CoronaVac acaba de publicar los resultados de fase 1, fase 2 en la población de pediátrica de 13 a 17 años. Bueno, los que les contaba del estudio, el comunicado de prensa que hizo Pfizer, en donde hablaba de una eficacia del 100% en esta población de 12 a 17 años, en donde se estudiaron casi 2.000 niños que recibieron o placebo o la vacuna. Estos estudios están diseñados para demostrar la no inferioridad con respecto a la población de 16 a 25 y es lo que se demostró que no era inferior. Además, según lo que han reportado, no hubieron efectos adversos serios con mayor, digamos, que sean significativos, si bien obviamente fueron mayor en el grupo de la vacuna que en aquel grupo que recibió placebo. Sin embargo, primero también les cuento lo de Moderna. Moderna tiene el estudio que se llama TeenCov y el estudio KidCov, en donde estudia en distintas poblaciones pediátricas la seguridad y la eficacia de esta vacuna. Lo que vieron es con 3.732 niños, niñas y adolescentes que no había inferioridad y que el perfil de seguridad era similar a la población adulta. Y el KidCov incluye una población más pequeña, entre 6 meses y 11 años, y ese realmente todavía no tenemos datos para presentar. Pero, sin embargo, a pesar de lo que se vio en los estudios, obviamente como ha pasado con casi todos los estudios, que obviamente las fases 3 incluyen miles de voluntarios, pero que hay ciertos efectos adversos que son tan infrecuentes que recién se ven una vez que está la vacuna disponible y en uso en la población. Y lo que se empezó a ver es que había una incidencia mayor de miocarditis y pericarditis que la esperada para la población, sobre todo en la población de 16 a 24 años. Lo que se ve es que estos casos empezaron a reportar en abril de este año. Obviamente también piensen que la vacunación en esta población pediátrica o de adolescentes empezó relativamente hace poco, mucho después o meses después que la vacunación en adultos.
y que se vio secunda luego de la vacuna que estaban utilizando ellos, las vacunas ARN mensajero de Pfizer y Moderna. Esto se ve, como les mencioné, particularmente en entre 16 y 19 años o 24 años, principalmente en hombres y generalmente luego de la segunda dosis. Hasta el 11 de enero había reportado 1.226 casos y en 300 millones de dosis aplicadas de esta vacuna. Obviamente esas 300 millones es cuando también tomamos en cuenta a la población mayor, de esta, no solamente a la población pediátrica es mucho menos la cantidad de dosis aplicadas. La presentación generalmente se da dentro de los pocos días después de la segunda dosis. La mayor parte de los casos tienen buena respuesta al tratamiento médico y al reposo y mejoran los síntomas. Sin embargo, hay algunos casos que han reportado que falleció el individuo. Lo que no queda muy claro es si es de la población pediátrica o también, como ven, hay presentación de pericarditis en población más añosa. Eso es todavía que lo discriminen bien en los reportes. Luego, el artículo que yo les mencionaba, que se acaba de publicar el lunes, del estudio con Coronavac, que recuerden que es la vacuna que tuvo menor eficacia en los estudios en adultos, pero que es una vacuna segura, demostraron que la vacunación con Coronavac es bien tolerada en esta población de 13 a 17 años y que ya pueden estimar cuál es la mejor dosis para utilizar en esta población con una buena generación de anticuerpos en este rango etario. Hay otro tema que tenemos que considerar, y lo pongo acá también, digamos, el síndrome inflamatorio multisistémico, si bien puede verse en adultos, sabemos que principalmente se da en la población pediátrica. Y que este síndrome se manifiesta con un título elevado de anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Sabemos que tiene un título elevado. No sabemos si ese título elevado se va a correlacionar con la protección contra una reinfección. Tampoco sabemos cuánto pueden durar estos anticuerpos, o si duran más que en la población que no lo presenta el síndrome inflamatorio. Y lo que no sabemos tampoco es que si al haber presentado este síndrome, puede ser un antecedente que ante la vacunación vuelva a generar la desregulación de la respuesta inmune y volver a presentarse el mismo. Sin embargo, las recomendaciones hasta el momento es que con respecto a aquellos sobre todo niños, niñas y adolescentes que hayan presentado este cuadro, es que se les puede ofrecer la vacuna. Obviamente es algo que hay que discutir con los padres o las madres y la misma persona involucrada, que tiene que estar completamente recuperado del cuadro clínico con la normalización de la función cardíaca, y que además se tiene que considerar el riesgo de esa persona de tener un COVID grave. O sea, si esa persona adquiere la infección, tiene mayor riesgo de que evolucione a un cuadro grave por la edad, por comorbilidades. Esos son parámetros que uno tiene que evaluar. También tiene que evaluar el riesgo personal de reinfección, la transmisión comunitaria, lo mismo que evaluaríamos en cualquier otra persona que tengamos alguna duda ante la vacunación. Pero todavía la realidad es que no tenemos datos de seguridad de las vacunas en aquellas personas que hayan presentado el síndrome inflamatorio multisistémico. Pasando al otro apartado, ¿qué pasa con las vacunas y el embarazo? Sabemos que no han sido incluidas, porque en general no son incluidas las mujeres embarazadas ni lactantes en los ensayos clínicos, pero sí que hay ensayos en curso, y también hay muchos registros de lo que sucede con las mujeres embarazadas. Sabemos que los datos en animales no demuestran que haya mayor tasa que haya efectos dañinos durante el embarazo, pero obviamente está la duda de qué pasa a largo plazo. Y por otro lado, la efectividad de las vacunas debería ser comparable a las de las mujeres no embarazadas. Entonces, si uno va, esto porque muchas veces lo discutimos con otros amigos médicos, ¿qué hacer, no? Porque la OMS dice que recomienda la vacuna en embarazadas cuando hay riesgo de alta exposición o factores de riesgo para presentar COVID grave. Sin embargo, en la misma declaración dice que las mujeres embarazadas en el tercer trimestre tienen mayor riesgo de complicaciones, con lo cual estaría indicada la vacunación habría una indicación concreta de vacunación en esta población, que es lo que lleva a cabo, por ejemplo, en forma muy intensa en la provincia de Buenos Aires. También queda claro que no es necesario realizar un análisis de embarazo previo
a la vacunación, ni tampoco interrumpir el embarazo si se produjo la vacunación sin conocer el estado de la mujer. ¿Qué dicen los ingleses? Que es donde más problemas tal vez tendríamos pensando en la aparición de tromboembolismo en población joven y sobre todo en mujeres. Bueno, el Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido dice que las mujeres embarazadas deben vacunarse por este riesgo mayor de una presentación grave, una evolución, un cuadro grave en el tercer trimestre. Ellos recomiendan que la vacuna sea con vacunas a ARN mensajero o las que nosotros tenemos a virus inactivado. No, porque esto es lo que les marco acá, en lo que está como resaltado en amarillo, no porque haya ninguna evidencia de que vaya a ser o haya mayor tasa de efectos adversos en mujeres embarazadas, simplemente porque se ha buscado en varios países que en los menores de 40 años se priorice o se intente otros esquemas de vacunación. Pero obviamente es una decisión que deben tomar en conjunto el obstetra, el ginecólogo y la mujer. También otra de las cuestiones que uno tiene que evaluar es aquellas que ya hayan recibido la vacuna de AstraZeneca o Covishield, si la segunda dosis, cuando sea aplicada, si puede cambiarse a otro tipo de plataforma vacunal, a otra vacuna. Ahora, ¿cuáles son los datos que disponemos de estos registros que yo les mencionaba? Con, como ven, casi 30.000 mujeres que han recibido 16.000 una dosis y 12.000 ya las dos dosis, no se vio mayores efectos adversos que en las mujeres no embarazadas, ni tampoco se vio una mayor tasa de la esperada de abortos espontáneos, mortinatos, partos pretérminos o niños de bajo peso, ni anomalías congénitas. Así que hasta el momento los registros que hay, esto es de ahora, del 17 de junio, nos permiten decir que la vacunación en mujeres embarazadas es segura. Para cerrar este tema, digamos, vacunación y lactancia, no hay ninguna duda que las mujeres lactantes pueden recibir la vacuna. No se ha demostrado y tampoco se cree que vaya a tener ningún efecto a través del pasaje de los anticuerpos que se generen en el recién nacido, ningún efecto negativo. Si puede tal vez tener un efecto positivo, entonces se recomienda que continúen el amamantamiento y que reciban la vacuna. Si vamos a lo que son las variantes, las nuevas variantes de este virus, sabemos que tenemos los que son las variantes de preocupación y después tenemos las variantes de interés. ¿Cuándo hablamos de una variante de preocupación? Cuando una variante asumimos que va a ser más transmisible, puede generar enfermedad más severa, puede disminuir la eficacia de las vacunas. Las que hasta ahora son variantes de preocupación son la alfa, la que antes se conocía como del Reino Unido, la beta, que es la de Sudáfrica, la gamma, que es la de Manaos, y la delta, que es la nueva que viene de la India. Lo que se vio, sobre todo, es que tienen mayor transmisibilidad. Todas estas han demostrado que son más transmisibles que la cepa original, que la variante original, perdón, no hay cepa, sino variante original. Y hay una cuestión muy importante que a veces uno se preocupa mucho si produce enfermedad más severa, pero se sabe que una variante más transmisible va a producir mucho más impacto en la salud pública que una variante más severa, porque si bien el porcentaje de casos severos no va a aumentar, sí el absoluto, dado la capacidad de transmitirse. Entonces, por eso es que preocupan la aparición de estas variantes. Después tenemos otras variantes de interés que por ahora no han demostrado ni ser más transmisibles ni más severas, pero que obviamente dentro de ellas está la lambda, que es la variante andina, que como sabemos es la que circula en un 50% en nuestro país, más o menos un 50%, junto con la de Manaos. Bueno, con la gamma, digamos. Cuando pensamos en resumen, ¿qué pasa con las vacunas y estas variantes? Vemos que en términos generales todas las vacunas que están en uso tienen capacidad neutralizante sobre todas estas distintas variantes. El problema es que disminuye la capacidad neutralizante con alguna de ellas y principalmente se ha reportado con todas las vacunas, con AstraZeneca, con Moderna, con Pfizer, con Sinovac también, con la variante de Manaos, y ahora les voy a mostrar qué pasa, qué es lo que vimos nosotros también con la Sputnik. Con respecto a la Delta, se está viendo que si bien
disminuye la capacidad de neutralizarla, se logra todavía, digamos, a pesar de esa disminución, evitar los cuadros severos en la mayor parte de los casos de personas vacunadas. Acá vemos que con la de Pfizer digamos, se evitarían las hospitalizaciones en el 94 o 96%, y con la de AstraZeneca entre el 71 y el 92%. Obviamente, esa disminución no es así cuando pensamos en la adquisición de la infección. O sea, la persona se puede infectar, pero no desarrolla un cuadro severo. En cuanto a lo que es la posibilidad de contagiarse, estas vacunas obviamente ahí sí pierden efectividad. Justamente hoy se difundió los hallazgos del grupo, es un estudio conjunto entre el Proyecto País, el INVIRS y el Biobanco de Enfermedades Infecciosas, en donde evaluamos qué pasaba con las personas vacunadas con Sputnik V con respecto a varias de los linajes o variantes que no incluyen la Delta, que se los prometo para la próxima, pero bueno, lo que pudimos ver es que la variante andina, la alfa, y que la variante andina es lambda, la alfa, que es la de Reino Unido, no se ve disminución en la capacidad neutralizante de las personas que fueron vacunadas con una o con 2 dosis, y sí se ve una disminución moderada, pero una disminución de la capacidad neutralizante, digamos por 3 veces sería, con respecto a lo que es la variante gamma. Bueno, entonces pasemos al siguiente tema, que estos son los nuevos nombres que tenemos en el mundo de las vacunas. ¿Qué es la vacunación híbrida? La vacunación híbrida es la que se da, que tal vez nosotros acá tendremos el ejemplo de la hepatitis A, la que se da por la vacunación que hacemos a través de alguna plataforma vacunal y el contacto natural con la infección. En nuestro caso, lo que decíamos en hepatitis A es que se da la primera vacuna y el booster sería el contacto natural luego de la vacuna. En el caso de COVID-19, lo que vemos son aquellas personas que tuvieron una infección previa y luego reciben la vacuna. Y en todos estos casos, lo que se ve es lo que acá muestra este arbolito más grande, que cuando se sucede este fenómeno de una persona que tuvo la inmunidad natural y después se vacuna, la respuesta tanto humoral como celular específica es mucho más robusta y mayor que la que se ve en las personas que reciben solo la vacuna. Obviamente porque la inmunidad natural desencadena un montón de otros factores y tal vez se desarrollan otras respuestas no tan específicas que protejan contra el virus, pero sin embargo la vacunación sí te permite desarrollar más concretamente una respuesta específica. Entonces la combinación parece ser muy buena. Y esto se ha demostrado, también se demostró en el informe Sputnik que se circuló en marzo de este año, donde vemos que las personas vacunadas, aún con unas que tuvieron COVID previamente y solo con una dosis, generan un título de anticuerpos mucho mayor que las personas vacunadas que no tuvieron COVID con las 2 dosis, y lo mismo se ve con otro tipo de plataformas vacunales. En cuanto a lo que mencionamos como vacunación heteróloga, la vacunación heteróloga es recibir vacunas de distintas plataformas. Lo más estudiado es lo que sucede cuando se reciben vacunas de la plataforma de ARN mensajero y después se modifica a lo que es vectores virales no replicativos. En general sería la de Pfizer y después pasaron a AstraZeneca. Esto se vio mucho en Europa, como mencionamos con las embarazadas, cuando mujeres tal vez jóvenes, después en la segunda, cuando se empezaron a conocer los eventos infrecuentes, pero que se reportaban de trombos, se pasó a que la segunda dosis fuese por una vacuna de distinta plataforma. También hay casos que fue al revés, que tal vez presentaron alergia a la vacuna de Pfizer y se cambió de Pfizer y la segunda fue con vectores virales. Y lo que se ve es que genera muy buena respuesta cuando se combinan estas dos plataformas. Está estudiado acá, o sea que no se puede extrapolar a todas, pero habría una lógica para pensar que podría ser lo mismo con otras combinaciones de vacunas. También algunos de los datos muestran que tal vez sería hasta mayor que cuando se utiliza una vacunación homóloga, o sea, con las 2 vacunas de la misma plataforma, pero los estudios digamos, si bien hay un diseño del estudio, no estuvieron potenciados para poder encontrar estas diferencias. Entonces hay que seguir juntando evidencia para saber si realmente es mejor. Lo que podemos decir es que hay una buena respuesta cuando se combinan vacunas de diferentes plataformas. Y ahora para ir terminando, así ya no me odian,
¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué cosas todavía? Hay mucho para estudiar de todo lo que yo les mencioné antes. Como ven, mucho está todavía en fase de estudio, pero sabemos que hay otras preguntas que nos estamos haciendo. ¿Va a ser necesario refuerzos? ¿Sirve ampliar los intervalos entre dosis? ¿Qué pasa con las vacunas en inmunosuprimidos? ¿Y cuándo llegaríamos a la inmunidad de rebaño? Solamente y muy rápidamente vemos que se está empezando a estudiar qué pasa con la tercera dosis, y acá vemos lo que en amarillo, como bajó la inmunidad, o el título de anticuerpos que tenemos después de un tiempo de haber recibido, después de unos meses de haber recibido las 2 dosis de vacuna, y cómo aumenta muy significativamente al recibir la tercera. Esto mismo está graficado en este gráfico de acá, en donde vemos que nuevamente bajar en el momento que va a recibir la tercera dosis, hay un menor título que sube y que tal vez en algún punto se ve que mejora, luego de esa tercera dosis, mejora la capacidad de neutralizar alguna de las variantes de preocupación. Entonces, ¿en quiénes podríamos pensar que va a ser necesario el refuerzo? Tal vez en las personas que viven en lugares de cuidados permanentes, en los adultos mayores, en el personal de salud y en los huéspedes inmunocomprometidos. Por otro lado, esto también se publicó ayer, creo, o antes de ayer, que es qué pasa cuando hacemos, digamos, hacemos que pase más tiempo del que estaba estipulado inicialmente entre las 2 dosis de vacunas, y aunque se vea feo, les juro que así sale del paper o del preprint. Esto en celeste es como es la inmunidad cuando se utiliza, la respuesta de anticuerpos en título, cuando se utiliza el esquema que estaba planteado inicialmente de 21-28 días entre las vacunas. Y en azul más oscuro vemos qué pasa cuando se demora la vacunación. Hasta el planteo es demorarlo casi un año, ¿no? 44 semanas. Y vemos que la respuesta de anticuerpos es mucho mayor, y eso puede tener relación con que el sistema inmune está mucho más como maduro en el momento que recibe el booster. Y las vacunas en inmunosuprimidos, hay muchísimos estudios en muchísimas poblaciones, por las poblaciones de inmunosuprimidos son muy diversas, y lo que vemos en términos generales es que hay una menor respuesta en algunos subgrupos, pero sí son vacunas seguras para aplicar en esta población. Y finalmente, el tema de la inmunidad de rebaño, que ustedes lo conocen, que es cuantas más personas vacunadas, menos posibilidad de que el virus circule en la población. Y el tema es qué porcentaje tenemos que alcanzar, y también saber que podemos estar todos vacunados en una parte del mundo, pero si en otras sigue habiendo circulación viral, va a haber generación de nuevas variantes, con lo cual nunca vamos a poder salir de este círculo. Así que es muy importante entender la necesidad de expandir la vacunación en todas las partes del mundo. Por ejemplo, en África es bajísima, es alrededor del 2% de la población que está vacunada. Bueno, y acá les dejo la diapositiva de donde pueden bajar las presentaciones de los ateneos del Ministerio de Salud de Tucumán. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Realmente hiciste en tiempo récord una excelente revisión con la información actualizada al día, realmente. Muy buena la exposición, muy gratificante y con muchísima información. Bueno, comenzamos con una serie de preguntas. Ya saben que pueden hacer las preguntas en el chat los participantes, o bien tienen los micrófonos habilitados también para hacer las preguntas a la doctora. Yo voy a comenzar, Natalia, preguntándote que en base a los estudios que tenemos o a las suposiciones que tenemos respecto de la posibilidad de una tercera dosis, ¿cuándo sería entonces el tiempo óptimo para la aplicación de esa tercera dosis en la población objetivo? Es una pregunta difícil esa, ¿eh? Lo que estamos viendo, nosotros estamos haciendo un seguimiento de las personas vacunadas y vemos que ya alrededor de los 4 meses hay un descenso que se ve en otros también con todas las plataformas de vacunas. Si uno piensa en otros esquemas de vacunas, sería por lo menos 6 meses desde la primera, o yo supongo claramente que anualmente, por lo menos por un tiempo, va a haber que tener un refuerzo, pero si uno piensa en un esquema de refuerzo, ¿no? de la vacunación anual, y podríamos empezar a pensar en un lapso de 6 meses, en el contexto de que uno está pensando
que ya tenés a toda la población vacunada. Vemos que ya la eficacia y la efectividad de las vacunas, aún con una dosis, es alta, es mucho más alta que con otras. Entonces tenemos que avanzar hacia que esté la mayor parte de la población vacunada y después empezar a plantearnos el tema de cuándo hacer el refuerzo, pero no sería antes de los 6 meses. Es más, ese es el tiempo que se ve en muchas vacunas que le permite la maduración a las células B de memoria para que cuando las enfrentás de vuelta al antígeno generen la mejor respuesta. Perfecto. Y otra preguntita, no me quedó claro, ¿en las dos vacunas cubanas son 3 dosis o en Sí. una sola? En No, las dos. claro, lo que hacen es que la vacuna, la Soberana 1, estamos más avanzados con lo que es la Soberana 2, que es con el Sí. toxoide tetánico, pero la tercera dosis la dan con la Soberana Plus, que es la que tiene hidróxido de aluminio. Pero sí, serían tanto en la Abdala como en la Soberana en sus distintas combinaciones, 3 dosis. ¿Y con qué intervalos, Natalia? Ellos están planteando un intervalo corto, al menos entre las primeras dos de 14, 21, 14 días, pero están haciendo diferentes esquemas de vacunación, pero con lo que presentan los resultados es utilizando un intervalo de 14 días en la Abdala, y creo, esa te la debo, pero creo que también en la Soberana. También hay Perfecto. muchas cosas que les cuento que es difícil obtener como la información de un sitio académico. Mucho tenés que ir entrando y buscando y es llamativo que mucha de la información, tal vez más concreta, está en lugares periodísticos y no en sitios académicos. Qué Perfecto. bárbaro. Muchas gracias. Natalia, acá en el chat hay una pregunta de la doctora Pilar Cabrera, ella es médica infectóloga, trabaja acá en un hospital, y dice si hay algún estudio en marcha o algún proyecto de estudio para valorar vacunación heteróloga con distintas plataformas. Y en caso de ser afirmativo, o sea, que sí haya, ¿cuáles serían las plataformas de estas vacunas? Pienso que se refiere acá en la Argentina, digamos, si hay No, algún en la estudio acá en Argentina marcha, donde no. vos sepas. No, en la Argentina no tenemos un plan de intercambiar vacunas y no hay ningún estudio en marcha porque además los estudios que se hicieron son todos en el contexto que se debió, digamos, no se planeó hacer eso, sino que ante la evidencia y la preocupación que había, sobre todo en Europa, en cuanto a los tromboembolismos en población joven con la vacuna de AstraZeneca, se hizo este cambio y en ese contexto se los enroló en un estudio de seguimiento. O en aquellos donde sí hubo algún tipo de efecto adverso ante la vacuna de Pfizer. Pero hasta en Argentina no hay ningún estudio planeado y tampoco he visto que haya estudios planeados con otras plataformas vacunales, sino que se ha hecho esto por estos problemas que surgieron. Bien, Con la de Johnson Johnson no está el problema, porque como es una sola dosis, que podemos discutir si está bien que sea una sola dosis o no, pero bueno, es una sola claro. dosis, entonces después no tenés que avanzar hacia una segunda vacuna, cambiarla. Claro, bien. Y aprovechando esa pregunta de digamos, de esta situación heteróloga, Mm, nosotros habíamos presentado en ese Ateneo que te comentaba un par de mm, casos de que tuvieron trombosis después de la vacunación con Sputnik. En sí. realidad, fue con Sputnik, con el personal de salud. Entonces, Ujú. pero en estos dos casos que se presentaron había recibido ya el esquema completo. Entonces, ahí van dos preguntas. Cuando se tengan que revacunar ese personal de salud, ¿cuál va a ser, digamos, lo que uno debería aconsejar? Y si los casos hubieran sido ante la primera dosis de la Sputnik, ¿con qué completarías el esquema? Esto eran trombosis de seno cavernoso. Claro, no es la trombosis asociada a las vacunas que se ve con plaquetopenia, hasta donde yo tenía entendido, ¿no? No es la típica trombosis inducida por vacuna, que es la misma que se da en la heparina, ¿no? Era así. Sí, lo que Em, pasa es que no sé, esos pacientes, no, esos chicos no se los pudo estudiar con el anticuerpo antiplaquetario, pero sí habían tenido plaquetopenia, ¿no? Uno puede, está bien, pensé que no tuvieron había tenido. plaquetopenia, pero Sí, no se lo terminó de estudiar. sí. Si no hubiesen recibido la segunda dosis, que también hay muchos que
para hacer solamente una acotación, muchos plantean que si no lo tuviste con la primera, es muy poco probable que la tengas con la segunda, entonces no habría, si te fue bien con la primera, podrías recibir la segunda, ¿no? Con estas vacunas a adenovirus. Sin embargo, sí hay algún esporádico reporte con la segunda dosis, al contrario de lo que pasa con la miocarditis, ¿no? En cuanto a eso, yo creo que si lo hubiesen si digamos, el efecto se hubiese presentado después de la primera vacuna, tendríamos que haber utilizado en nuestro contexto la de Sinopharm, esa hubiese sido la opción de vacuna, si uno lo piensa dentro de la lógica, se utilizó en el resto del mundo. Ahora, ¿cuál sería la tercera dosis? El tema con Sputnik va a haber que pensar cuál va a ser la tercera dosis, ¿no? Porque ellos utilizan 2 adenovirus distintos, considerando que tal vez pudiste haber generado anticuerpos contra, porque el adenovirus también te desencadena eso que yo mencionaba de la respuesta innata inicial. Si vos ya lo tenés bloqueado, tenés anticuerpos contra el adenovirus que rápidamente te evitan que entre a las células o que llegue a las dendríticas, entonces no vas a tener respuesta, ¿sí? Entonces, siguiendo esa lógica de pensamiento que tuvieron el Instituto Ruso, la tercera dosis habrá que ver con cuál presentan. Pero yo creo que nuevamente, si uno considera que es un efecto adverso grave asociado a la vacuna, va a haber que cambiar de plataforma. Probablemente en ese momento puede ser que tengamos alguna de ARN mensajero porque se está avanzando hacia adquirirlas, o si no, podríamos avanzar hacia alguna de las... Aunque les quiero decir que ya hay un caso reportado de trombosis en las vacunas de ARN mensajero, pero bueno, es como uno solo en millones, tampoco podemos decir. Pero si no tuviésemos eso, me parece que la opción sería las de virus inactivados. O las de partículas proteicas también, si están disponibles, porque no sabemos si eso también hay en Argentina en desarrollo vacunas con partículas proteicas. Bien, Bien. bárbaro. Acá hay otra pregunta, Natalia, de la doctora Cristina Majul, que te felicita por la charla y pregunta si la puérpera se la puede vacunar inmediatamente al parto o posteriormente. Se la puede vacunar, digamos, no habría ningún motivo por el cual no vacunarla, como no hay ninguna vacuna en uso a virus atenuado, que podría eventualmente ser un problema tan cercano al parto, pero tampoco tendría estrictamente que serlo. Yo creo que sí, obviamente hay que tener en cuenta que tal vez hay unos primeros días en que la puérpera no está en su mejor momento y que podríamos esperar, pero sí sabemos que hay anticuerpos que pasan en leche materna de las mujeres vacunadas, tanto IgA como IgG, entonces tal vez es una forma también de proteger a estos niños y niñas de menos de 6 meses, ¿no? Bien. Acá hay otras preguntas, Nati. Dice, embarazo y lactancia también sigue con la misma temática, si es recomendable alguna vacuna en especial. No. Cualquiera de ellas hay esta duda y que entiende, más que nada, por ejemplo, la Asociación de Ginecólogos Obstetras del Reino Unido dice que ellos no recomiendan la AstraZeneca porque el impacto tal vez que puede tener desde lo emocional en las mujeres ante todas estas noticias de que puede haber tromboembolismos. Entonces, más una cuestión de no generar angustia en la mujer embarazada con la aplicación de la AstraZeneca, pero que no hay ninguna evidencia de que vaya a ser peor, porque como saben, no es que hay un factor, digamos, por ejemplo, el antecedente de trombosis no es un factor de riesgo para desarrollarlo, porque es algo totalmente idiosincrático y asociado más con factores de una respuesta inmune alterada, como pasa con la heparina, que es súper infrecuente, lo mismo, pero es exactamente el mismo mecanismo. Entonces, si uno piensa tal vez para esta cuestión de disminuir, y es posible optar por la de Sinopharm o tal vez por la de Sputnik, que si bien ustedes lo encontraron 2 casos, es muchísimo más infrecuente, uno podría elegir dentro de lo que tenemos disponible en nuestro país esta, pero también sabemos que es mejor la vacunación, digamos, el riesgo de tener un COVID grave eventualmente en el tercer trimestre es mayor que el riesgo eventual del desarrollo de trombos con la de la Universidad de Oxford. Bien.
Bien, mira, en el chat te felicitan varios, excelente exposición. Ahora te quiero hacer, hay varias preguntas, pero antes que sigamos con las Sí, preguntas del chat, te quiero hacer una pregunta que es del millón, por todos lados nos preguntan, el tema de sí. dosarse los anticuerpos post vacunal. A ver, ¿qué nos podés contar? Porque por ahí vienen de todos lados preguntas de eso. Bueno, primero, la FDA y el CDC no recomiendan el dosaje de anticuerpos post vacuna. Em, También no quiere decir que todo lo que diga la FDA y el CDC sea la palabra y la verdad absoluta, pero bueno, es un punto más. En ninguna otra vacuna nosotros hacemos este dosaje. Tampoco tenemos bien claro cuál sería el mejor momento para hacerlo. Tenemos casos que, por ejemplo, a los 21 días post segunda dosis no lo desarrollaron y como obviamente están en contacto con nosotros, lo seguimos y lo desarrollaron un tiempo después. Entonces, a nivel de costo-efectividad de estar dosando los anticuerpos es realmente algo que no se puede sostener y que no tiene, no es como la vacuna de hepatitis B, que tampoco lo hacemos solamente en aquellos que va a ser personal de salud, que va a estar en el resto de la población no lo hacemos. Entonces, la recomendación es que no hay que dosarse anticuerpos luego de la vacuna, mucho menos luego de que hayan recibido solo una dosis. Y, y también tenemos que considerar, y eso es lo que yo les mostraba al inicio, hay una respuesta celular específica que es muy difícil, muchísimo, eso es, digamos, a escala general no se puede hacer, nosotros lo hacemos en el Instituto INVIRS, pero es sumamente costoso, sumamente difícil, también está el COVID-T para realizarlo, pero uno puede tenemos donantes del biobanco que tuvieron infección por SARS-CoV-2 que no tienen anticuerpos, pero sí tienen respuesta celular específica. Eso mismo puede suceder en el contexto de la vacunación. Entonces, creo que dosárselos y que te dé negativo te genera una situación de angustia que no tiene por qué significar que vos no estés protegido, ¿sí? Y tampoco se puede determinar exactamente el momento en que, y tampoco hay un título que vos digas, con esto estoy protegido y con este no. Entonces, mi recomendación sería que no, que todos sepamos que aún vacunados tenemos que seguir manteniendo mientras haya esta circulación las medidas de prevención y, y vacunarnos, obviamente, no dudar de la vacunación. Bien, Natalia, acá hay otra pregunta bastante frecuente. Mónica Corbalán pregunta, te felicita por la exposición y pregunta cuánto tiempo debe transcurrir después de haber padecido el COVID, cuánto tiempo tiene que transcurrir para administrarse la vacuna. Bueno, inicialmente se acuerdan que no decíamos, bueno, una vez que resolviste el cuadro, que ya no estás más con el aislamiento, puedes vacunarte. Si uno lo piensa en lo que es la lógica de la misma de los esquemas de vacuna, uno sabe que si uno vacuna antes de determinado tiempo puede interferir con la respuesta primaria y que tal vez cuanto más tiempo pase desde la vacuna, con lo mismo que se está viendo con la AstraZeneca, desde el episodio de COVID, mejor sea la posibilidad de que vos desarrolles una respuesta más potente. Entonces, por ejemplo, en España hay que esperar 6 meses para dársela. Tampoco hay que lo demostraron con un estudio, sino que también ante la escasez de vacunas, asumiendo que por 6 meses es altamente probable que tengas anticuerpos, la, digamos, postergan hasta ese momento. Acá hay una tendencia más hacia postergar a los 3 meses que me parece un tiempo lógico. Ahora, si ustedes me preguntan, se ha demostrado que postergándola hay buena respuesta de anticuerpos. Si me preguntan si hay algún estudio que demuestre que es mejor el que postergó que el que lo hizo al mes o a los 20 días, no, no hay. Nosotros ahora estamos intentando evaluar qué pasa y en breve esperaremos poder compartirles la respuesta. ¿Qué pasó con aquellos que se vacunaron antes y aquellos que se vacunaron después? En cuanto a si generaron mayor título y con mayor capacidad neutralizante en alguna de las dos instancias, o los más tempranos o los que se vacunaron después. Si uno lo piensa por lógica, yo creo que el tiempo mínimo serían 21 días, en donde ya hubo una respuesta primaria y vos le das el booster como harías con la vacunación normal, en una persona que no haya recibido, que no haya tenido previamente COVID. Igual quiero decirles que muchas de estas cosas es lo que uno conoce de otras enfermedades, de otras infecciones, de otras vacunas, Claro, que puede pensar claro, lógicamente, que obviamente la evidencia se va generando día a día y bueno, puede ir claro, tal modificándose. cual. Acá Orlando Silva pregunta, ¿qué nos podés decir sobre vacunas en discapacitados? Depende, digamos, no creo que haya una, digamos,
habría que ver qué es el factor que genera la discapacidad, si se asocia a algún tipo de alteración del sistema inmune, con lo cual dependerá mucho de cada contexto. Puede llegar a ver si tiene una alteración de su sistema inmune asociado, podría tener una menor respuesta. Para darles ejemplos también, sabemos que la población VIH positiva, con buenos niveles, que es adherente al tratamiento antirretroviral, que tiene carga bien detectable y buenos CD4, responde a la vacuna, bien. Pero sabemos, por ejemplo, que personas que reciben inmunomoduladores que incluya rituximab, por ejemplo, tiene cero respuesta a la vacuna. ¿Sí? Porque obviamente no tienen linfocitos B. Entonces, va a haber muchos factores que se asocien. No creo que por simplemente la discapacidad vaya a haber una alteración en la respuesta. Y sí me parece importante, dado que muchos tienen dificultades en mantener el uso de la mascarilla, la higiene de manos, digamos, dependerá de cada contexto, obviamente, porque si no después eso puede ser criticable. Hay muchos contextos y hay que evaluar la capacidad de cada uno de poder mantener las medidas de cuidado, y eso es lo que más a favor va a estar de que reciban con más rapidez la vacuna. Bien, acá hay una pregunta de la doctora Peral. Pregunta si la Sputnik 5 es más efectiva en la variante Delta que otras vacunas. El Instituto Gamaleya dice que sí. Nosotros todavía no lo pudimos evaluar, por lo que les comentaba al principio, que todavía no pudimos tener el stock viral suficiente de esta variante. Lo que han planteado es que no habría una disminución importante de la capacidad neutralizante, pero esto hasta ahora lo que han reportado después fue lo que se vio en el mundo real, así que bueno, esperemos que sí, que realmente sea así. Por lo que digamos, se conoce de esta variante, claramente es muchísimo más transmisible, eso no hay dudas. Hay dudas sí en cuanto a si es más severa, eso todavía no queda muy claro. Ha habido aumento de los casos y eso lleva a un aumento de las hospitalizaciones, pero no un aumento del porcentaje, sino como mencionamos del absoluto. Y hasta ahora, por lo que les mostraba de Pfizer y AstraZeneca, parece que tendría una relativamente buena capacidad de neutralizar esta variante, pero bueno, obviamente, eh, y sobre todo cuando están las dos dosis aplicadas. Entonces, por eso en ciertos países del mundo donde hay circulación muy importante de esta variante, están haciendo más hincapié en recibir la segunda dosis. En nuestro contexto, las variantes que tenemos se neutralizan más o menos bien con una o dos dosis. Bien, Nati. Acá la doctora Teresita Flores hace una pregunta que me parece que ya vos la comentaste, pero por ahí habrá que reforzarla o aclararla de nuevo. Dice, el personal justamente de salud que se vacunó con 2 dosis de Sputnik, ¿cuál sería la vacuna adecuada para los refuerzos? Tal vez la Sputnik Light, esta nueva que... yo creo que si uno, digamos, la de Oxford utiliza el mismo adenovirus las dos veces, el adenovirus 5 es más complicado de generar la producción, por eso ven que la 2 es más costoso, tiene más bemoles en que se pueda producir este adenovirus 5 para ponerle después el material genético de del spike. Entonces, probablemente sea más lógico pensar en una tercera dosis si vas a utilizar el mismo esquema, si no vamos a avanzar hacia la heteróloga, que la tercera dosis, si es que se define que hay que utilizarla, sea con el 26. Me imagino por una cuestión de capacidad de producción. Igual vieron que Oxford desde el inicio está intentando combinar con Sputnik. Como que hay un interés en que como son dos vacunas a vectores virales no replicativos, ver si es posible la combinación. Hace ya bastante tiempo que es uno de los, digamos, o que muestran la intención de que se pueda realizar en el futuro. Bien, acá hay una pregunta en cuanto a la población de 18 a 20 años. Betina Serrano pregunta si en la población de 18 a 20 años es segura la vacuna de AstraZeneca y si es útil la profilaxis con aspirina previa a la vacunación. Em,
La AstraZeneca en la población de menos de 40 años es, sobre todo en la población de sexo femenino, es en donde más evidencia o más frecuencia de estos eventos tromboembólicos ha habido, pero obviamente sabemos que en una proporción muchísimo menor que la que, infinitamente menor que la que se produce por otras, por el tabaquismo, por los anticonceptivos orales o mismo por el COVID. Está claramente demostrado que cuando hay transmisión como la que tenemos en nuestro país y circulación viral, es claramente supera el beneficio al riesgo vacunar con cualquier vacuna, incluyendo la AstraZeneca. Así que no habría, si hay más, si me preguntaste en términos generales, sería una población donde hay más incidencia de este fenómeno que en la otra, pero sí es una vacuna segura. En cuanto a aspirina, yo no le daría, aspirina no prevendría esto porque no es un fenómeno relacionado con factores procoagulantes, sino que es un fenómeno autoinmune donde se generan anticuerpos que terminan aglutinando las plaquetas, produciendo la plaquetopenia y produciendo los tramos. Así que la aspirina no tendría ningún... Lo que sí es clarísimo es que si se desarrollan los tromos no hay que dar heparina. Eso está totalmente demostrado. Pero bueno, no sería la aspirina, no serviría para la prevención. Bien, Nati. Bueno, en el chat siguen agradeciéndote y felicitándote en la exposición. Acá hay una pregunta de las cepas. A ver, Mm, ahora que ujú. se habla, dice, de la variante africana es más letal que la delta, que es más contagiosa. ¿Es así? ¿Y cómo saber si alguien contrajo cualquiera de esas variantes? ¿Cómo se estudian? ¿Mm? Bueno, ¿Cómo o qué estrategia se está llevando en Argentina? Te podría complementar yo para estudiar sí. las cepas que circulan. Está bien. Una cosa importante es que, ya sé que parece bien de nerd de laboratorio, pero no tenemos cepas, tenemos variantes, porque la definición de cepa implicaría muchísimos más cambios que los que se ven en estas variantes. Porque a mí la gente del Proyecto País me tortura cada vez que digo un término. Em, Obviamente que todavía es muy pronto para decir si la delta es menos o más agresiva que la sudafricana. Eso todavía... Y la verdad es que la sudafricana no ha tenido tanta expansión. A veces, como decíamos, como ha pasado con otros, con el SARS-CoV-1, ¿no? Variantes que son muy, o así ahí sí, otras cepas virales, que son muy letales o con mucho más morbilidad y mortalidad, tienen menor capacidad de transmitirse porque terminan destruyendo al huésped y no se pueden diseminar. Las variantes que son menos letales son las y que encima mejoran su capacidad de transmisión, son las que ganan claramente la carrera. Antes, para saber qué variantes había que hacer la secuenciación de genoma completo. Bueno, ahora hay kits comerciales también que te permiten definir rápidamente en horas qué variante es la que está involucrada. Tienen problemas con la andina, porque como no está incluido en los kits comerciales que vienen de Europa y Estados Unidos, que es de donde vienen estas. Entonces ahí sí te la confunde con otras y ese sería un problema que podríamos tener nosotros acá. Pero sí están disponibles ya en muchos lugares privados. Nosotros, por ejemplo, en INVIR tenemos también, aparte de que hacemos la secuenciación de la región de Spike. No tiene relevancia a nivel individual, o sea, hacer saber la cepa en una persona no tiene tanta importancia porque no va a cambiar ni el tratamiento, ni el manejo, ni el aislamiento. Sí tiene importancia conocer las cepas circulantes a nivel de estrategias de salud pública y de conocer hacia dónde tenemos que avanzar, o sea, o si las vacunas que tenemos, contra qué las tenemos que testear a estos plasmas y demás. Entonces, creo que sí es importante poder guardar los hisopados de aquellos que, por ejemplo, tienen COVID después de estar vacunados, sobre todo si fue con 2 dosis, o cuadros que no se explica la gravedad, digamos. En esos contextos sería importante, además de el control epidemiológico que se hace en forma continua, ¿sí? Y una cosa muy importante que a veces tienen que guardar el hisopado inicial, ¿no? Si uno tiene un paciente vacunado que le diagnostica COVID, pidan al laboratorio que ese hisopado lo congelen. Porque después muchas veces te pasa que se confirma que es COVID y cuando lo volvés a hisopar ya no puedes aislar el virus. Entonces te quedás en la incógnita de lo que pasó. Si después se puede secuenciar o se puede saber qué variante es, bueno, eso no lo sabemos, pero al menos guardarlo para poder ver si está la posibilidad de estudiarlo más adelante. Y como los laboratorios no tienen la capacidad de guardar todos los hisopados, uno se lo tiene que decir especialmente.
Y ahí, perdón, hago una acotación porque la variante lo podés saber también si vos tenés el ARN extraído. Ponele que ya se hizo la extracción de ARN para hacer la PCR, también se puede hacer la tipificación de la variable desde, la variante, perdón, desde ese ARN. Pero viabilidad solamente se puede hacer desde el hisopado inicial. Si uno quiere saber si el virus es viable o no es viable, Era viable. hay que utilizar el hisopado inicial, ¿no? Donde está el virus. Ya del ARN extraído no se puede hacer. Bien. Excelente, Natalia. Y ya que estuviste hablando de diagnóstico y demás, yo te hago una pregunta personal. Los test que existen hasta ahora, tanto de las PCR que se usan acá en Argentina como los test de antígeno, ¿tienen alguna dificultad en detectar pacientes con estas variantes? ¿Puede haber una disminución en la detección con lo que se usa acá ahora? No, hasta ahora no. Hasta ahora las diferencias, porque además se utilizan distintos genes. Por ejemplo, para los de antígenos el gen es la proteína N, que no estaría tan afectada por por todas estas mutaciones que generan las distintas variantes. Y en las PCR se utilizan contra distintos genes también, no es solamente contra LS, se usa el ORF, digamos, hay distintas regiones que son evaluadas, en general son 2, hay algunos que son 3, entonces hasta el momento no ha habido dificultad para el diagnóstico con los que están disponibles en nuestro país. Ahí leo una pregunta, pero no sé si... Sí, hay una pregunta que dice si las mujeres con antecedentes de pérdidas de embarazo por trombofilia sin diagnóstico preciso o indeterminado deberían evitar AstraZeneca o si este sería un antecedente para tener en cuenta a la hora de elegir la vacuna. No, lo que hasta ahora está reportado es que no sería un antecedente, porque creo que el 99% de las personas que tuvieron estos episodios no tenían ningún tipo de antecedente de trombosis previo a lo que sucede con la vacuna. Entonces, no sería, sé que, porque hasta tengo amigas que han tenido este problema y esta angustia, sé que genera angustia, si vos tuviste antecedentes previos de este tipo, darte una vacuna que tiene un porcentaje, siempre es importante recalcar que es un porcentaje muy bajo, ¿no? Existe, pero es muy bajo. Pero la realidad es que no hay asociación entre estos dos fenómenos, entre tener antecedente y poder desarrollar los trombos secundarios a la vacuna. Perfecto, muy claro, Natalia. Bueno, Natalia, creo que te hemos exprimido el cerebro. Bueno, espero que Literalmente. se haya entendido. De todos los puntos. Y más allá de las vacunas, te hemos preguntado. Bueno, te Bueno, la próxima les agradecemos un prometo tener la montón Delta. La y te Delta. aseguramos que va a haber una próxima. Bueno, Bueno, muchísimas bueno, gracias, Muchísimas Natalia. gracias, Natalia. bueno, Muchas muchas gracias a gracias ustedes. a todos los participantes. Recuerden que los ateneos quedan grabados. En el chat está el link con el cual pueden acceder a los ateneos que están disponibles en la página del ministerio. Un millón de gracias y nos conectamos en 15 días con nuestro próximo ateneo. Gracias a todos. Gracias, Chao, Natalia. gracias, nos vemos. Gracias, Natalia. A Chao, descansar hasta luego. entonces. Chao. Chao, gracias Chao. a todos.